Me llamo Jerónimo Farré, he sido jefe del Servicio de Cardiología y director de docencia en esta institución, a la que llegué en el año 1971 como médico residente. Toda mi carrera profesional se ha desarrollado en esta casa y debo decir que para mí ha sido un enorme placer, porque además me he divertido mucho en esta institución, trabajar en ella todos estos años, una muy dilatada carrera. Soy Leandro Soriano Guillén, actual jefe de servicio de pediatría de la Fundación Jiménez Díaz, director de docencia de la Fundación Jiménez Díaz y en paralelo profesor titular de pediatría de la Universidad Autónoma de Madrid. Tengo el privilegio y el honor de llevar en esta institución desde el año 2006. Hospital Universitario Fundación Jiménez Díaz, futuro de nuestra historia. Buenos días, Jerónimo. Buenos días, profesor Soriano. ¿Qué tal? Me gustaría que nos contaras por qué elegiste en 1971 la Fundación para formarte como cardiólogo. En 1971 era fácil y difícil. Fácil porque la Fundación Jiménez Díaz entonces era el mejor hospital de España para formarse. En aquella época había una cosa que se llamaba el Seminario de Hospitales. Había 9 hospitales que se pusieron de acuerdo para crear un sistema de formación a través de un internado rotatorio y de una residencia ulterior. Entonces, bueno, no voy a contar esta historia porque no he venido a hablar de mí, pero bueno, te tenías que presentar a un examen que yo precisamente lo hice en la Fundación, pero era un examen para los 9 hospitales del Seminario de Hospitales. Y entonces, bueno, pues conseguí meterme en una plaza de medicina interna. Inicialmente empecé medicina interna, luego me cambié a cardiología. Pero quizás, como estamos celebrando el 90 aniversario de algo, a mí me gustaría subrayar de qué estamos celebrando 90 años. Porque no es de esta casa, de esta institución. Es de una idea que tuvo don Carlos Jiménez Díaz y que la pudo materializar el 14 de febrero de 1935. Esos son los 90 años. Jiménez Díaz terminó la carrera muy joven. Su referente en la Facultad de Medicina fue el doctor Ramón y Cajal, premio Nobel de Medicina, porque se dio cuenta que en su cátedra era una de las pocas cátedras de aquella Facultad de Medicina en la que se hacía investigación. Al terminar la carrera a los 21 años, Jiménez Díaz, Ramón y Cajal le da un consejo. A ver, Jiménez Díaz, márchese usted a Alemania. Y Jiménez Díaz se marcha a Alemania y tuvo estancias en 3 o 4 instituciones alemanas. Y ahí se dio cuenta de que una cátedra universitaria de medicina tenía que tener camas para hacer asistencia y enseñar cómo se hace la asistencia médica, tenía que tener laboratorios y tenía que tener un programa de formación para médicos jóvenes. Y eso se lo trae a España. Lo que pasa es que hace unas oposiciones a cátedra y le dan la cátedra de Sevilla y allí se encuentra con el Hospital de las 5 Llagas, un edificio imponente del siglo XVI, pero que no valía para hospital universitario. Ahora allí es donde está la Junta de Andalucía, es un palacio precioso. Luego consigue venirse a Madrid, pero se encuentra también con el Viejo San Carlos. El Viejo San Carlos es donde está ahora el Conservatorio de Música. Aquello era muy pequeño y ni había espacio, no había espacio ni para pacientes y no había espacio para laboratorios. Entonces, él, en la nueva Facultad de Medicina que se estaba construyendo, que se había empezado a construir en los años 30, yo creo que fue en el 30 o en el 31, intenta conseguir, porque allí sí había espacio, un área para crear los laboratorios, el Instituto de Investigaciones Médicas, así lo llamó él. Y con unas luchas intestinas, que no viene al caso ahora aquí rememorar, el hombre consigue en el 14 de febrero de 1935, y eso es de lo que ahora hace 90 años, inaugurar su Instituto de Investigaciones Médicas en el pabellón 1 de aquella vieja Facultad de Medicina. ¿Qué problema hay? Pues que el 18 de julio del año 36 comienza la Guerra Civil y aquello era el frente de combate. Se destruyó por completo todo.
Así es que luego ya, pues si quieres, hablamos de lo que ocurrió después, porque es muy interesante también. Yo te hacía esta pregunta porque quiero trasladar que probablemente en la época me consta que tú eras un estudiante brillante y elegiste este centro porque en aquel momento era el top en formación en esta idea. Y este hospital fue top hasta más o menos, calculas, Pues... en elección MIR, porque yo siempre he pensado, puedo estar equivocado, que el mejor hospital es al que le eligen los mejores MIR. Bueno, eso no siempre, eso hoy en día no es así. Hoy en día no es así. Eligen un buen hospital, eso no cabe duda. Pero hoy en día la gente tiene un sentido pragmático de la vida y hay otras razones que yo no sé si no tienen nada que ver con los 90 años, pero hay otras razones por las cuales otros hospitales, por ejemplo, pueden ser preferidos a este hospital actualmente, que yo creo que actualmente este hospital ha recuperado el valor que perdió, porque indudablemente perdió por cuestiones económicas, porque este hospital no estaba bajo el manto, digamos, de los presupuestos generales del Estado. Y entonces pues tuvo una crisis económica brutal, que es en aquel momento, en el año creo que fue 2002, cuando el entonces consejero de Sanidad, Echaniz, consigue poner este hospital bajo el paraguas de IDC Salud, me parece que se llamaba. Pues el hospital ha vuelto a recobrar el brillo que tuvo cuando lo crea Jiménez Díaz, que lo inaugura el 1 de julio de 1955. Y recuerdo lo del 1 de julio porque es que yo nací el día 1 de julio. ¿Y tú crees, más o menos, este hospital fue top en elección MIR aproximadamente desde que cogiste tú hasta los años 80? Pues posiblemente, pero vamos, no te podría decir, posiblemente. El hospital, durante la década de los 70, empieza a notarse un cierto deterioro que se agudiza en los años 80, no cabe duda, se agudiza en los años 80 y luego en los 90 ya se hace dramático. Pero a pesar de estas situaciones tan complicadas que se vivieron y que para jefes de servicio como tú no fueron nada agradables, porque entiendo que las posibilidades de contratos eran muy escasas, siempre y en todo momento se mantuvo el espíritu docente de don Carlos. Sí, eso no cabe duda, eso se mantuvo y luego además hubo servicios que incluso mantuvieron un nivel no solamente de docencia y de asistencia, sino también de investigación. La asistencia siempre ha sido de gran calidad. La asistencia siempre ha sido de gran calidad. Y la investigación, pues bueno, algunos servicios mantuvieron investigación con suficiente peso como para publicar artículos en las revistas importantes del mundo, ¿no? ¿Qué queda del espíritu de don Carlos? Bueno, del espíritu de don Carlos yo creo que queda todo. Yo creo que también se recuperó el objetivo de ser un hospital excelente en la asistencia médica, en la investigación y en la docencia, porque eso es, digamos, eso era el espíritu de don Carlos, ¿no? La excelencia en esos 3 capítulos. Yo creo que ellos también han conseguido hacer una gestión excelente que le da salud y futuro a la institución Fundación Jiménez Díaz. Absolutamente, lo comparto, pues, sin gestión eficaz en un hospital que no se provee de los fondos públicos es imposible. Y añadiría la apuesta por innovación, ¿no?, que ha tenido el grupo. Bueno, eso era parte del espíritu de don Carlos. De hecho, yo hubo una cosa que en un momento le comenté a Víctor Madera, digo, Víctor, tenemos que empezar a mandar a gente fuera para que luego traigan cosas a la institución. Y por eso creé las becas Astrolabio, porque eso era parte de aquel espíritu. Jiménez Díaz empezó a mandar colaboradores jóvenes a Estados Unidos, a Suecia, al Reino Unido, a Alemania, para que aprendieran técnicas nuevas y pudiéramos adoptar aquí precozmente esas técnicas tanto en el ámbito de la asistencia médica como en el ámbito de la investigación. Porque claro, la investigación, si tú contactas con quienes son las personas que están creando ciencia más original, pues ciertamente a lo mejor tú consigues también hacer ciencia original en esta institución. Y eso se hizo. Y los primeros cateterismos cardíacos
Pues él mandó a una persona que además era sobrino de él y que fue jefe mío, el doctor Pedro Rábago, a formarse con Cournant, premio Nobel, en la técnica del cateterismo cardíaco. Mandó a su sobrino Gregorio Rábago, que era cirujano cardíaco, a trabajar en Estados Unidos con el padre de la cirugía cardíaca. Es decir, y así, pero lo hizo con mucha más gente y en muchos ámbitos de la medicina, porque eso es importante. Y yo creo que eso, ahora el Grupo Quirón es consciente de que es bueno a los jóvenes hacerles tener contacto con centros de excelencia del extranjero, porque algo se van a traer, aunque sea simplemente el estilo de cómo se desenvuelven en esas instituciones las personas, los profesionales. Este año tenemos la 13ª convocatoria de las becas Astrolabio Profesor Farrey en esta línea, y escuchando tus consejos de transición, sabes que incorporamos la beca Arete, que es para menores de 40 años, y este año hemos tenido la primera Hegemone para personas mayores de 40 años, con el espíritu que tú estás comentando ahora de movilidad, salir a centros de prestigio internacional y formarse. Y yo creo que eso es algo muy importante, sí, y que hay que agradecer a la institución. Pero también es verdad que el mundo se ha complicado, porque, por ejemplo, cuando yo era residente, si te ibas a un país extranjero, podías hacer cosas, te dejaban hacer. Ahora las restricciones en ese sentido son muy grandes y ahora la mayoría de las veces lo que te dejan es ver, pero no hacer. Es verdad que en el tema de la investigación y los laboratorios la cuestión es más, puede ser mucho más favorable, porque ahí no hay repercusión directa sobre un paciente que pueda luego generar una reclamación, ¿no? Pero sí, el mundo cambia y en ese sentido esto es una de las cosas en las que el mundo ha cambiado. Pues yo creo que ahí es tu granito de arena a este espíritu de Jiménez Díaz, el crear estas becas, y que cada año son muy competitivas, motivan mucho a los residentes y que te agradecemos enormemente. Otro aspecto que a mí me preocupa y que hablo mucho con la gente joven, y que cuando yo llegué aquí en el 2006 me impresionó. Ya venía de un hospital con un espíritu docente importante, que era el Niño Jesús, se respiraba la docencia, pero aquí era la docencia, la investigación y la asistencia. Y dije, esto sí es un hospital universitario, porque llegado un punto en España, la pregunta es, ¿hay algún hospital que no sea universitario? Bueno, yo creo que ahora la palabra hospital universitario, todas las clínicas pequeñas, todos los hospitales quieren poner el título de universitario porque eso vende. Entonces ahora hay un problema de que la sanidad se ha convertido en un buen negocio y entonces vende más, porque si tú vas a operarte a una clínica X, pues si pone Hospital Universitario Pepito Pérez, pues parece que te da como más confianza. Quizás una cosa que se me ha olvidado decir antes y que debiéramos decir, porque es una contribución importante de Jiménez Díaz. Cuando Jiménez Díaz crea este hospital, no lo llama hospital, lo llama clínica, clínica de Nuestra Señora de la Concepción. ¿Por qué? Porque él quiso remedar el modelo de la Clínica Mayo. Él viaja a Estados Unidos, visita la Clínica Mayo, creo que también visitó la Clínica Osner, y aquello, él dijo, hombre, pues a mí lo que me gustaría hacer es algo que se le parezca a esto. Y fíjate si esto es importante, lo del nombre clínica y no hospital, que dos de sus discípulos, Ortiz de Landázuri y Segovia de Arana, crean la clínica de Puerta de Hierro, no el hospital de Puerta de Hierro, la clínica de Puerta de Hierro, y la clínica universitaria de Navarra, no el hospital universitario de Navarra. Lo cual indica que aquello de clínica era a propósito, no era casual. Luego, o sea que él realmente tenía claro que lo que quería remedar es la Clínica Mayo, que era una institución que a él le impresionó y que todavía hoy en día sigue siendo una de las instituciones punteras en el mundo. Pero la realidad es que Jiménez Díaz constituyó una especie de modelo a seguir por otros muchos centros. Los dos que he citado son claros, pero eran de discípulos directos. Pero luego de aquí salieron muchas personas que se habían formado aquí en la Clínica de la Concepción, que fueron jefes de servicio
en muchos de los hospitales que empezaron a crearse en la década de los 70. Ahí hubo toda una especie de fiebre de creación de grandes hospitales en las capitales de las provincias. Y muchos de los jefes de servicio de aquellos hospitales fueron personas que se habían formado aquí en la Clínica de la Concepción. O sea que el impacto que tuvo Jiménez Díaz fue enorme en la sanidad española. Yo creo que ha sido el médico que más impacto individual ha tenido en la modernización de la medicina, de la asistencia, de la docencia y de la investigación médica en este país. En esta línea también yo creo que la aportación de Jiménez Díaz, y quiero que nos cuentes cómo se vivió o cómo vivisteis una serie de profesionales volcados en la docencia, pero me consta que os costó bastante poder entrar en carrera universitaria en la Universidad Autónoma de Madrid. Tú llegaste a ser profesor titular, pero sabes que la propia institución, la Fundación Jiménez Díaz, siempre iba por detrás de las otras unidades docentes a la hora de poder obtener plazas de profesorado permanente. Nosotros, o sea, esta institución fue uno de los 4 hospitales que se integraron en que formaron en el fondo la Universidad Autónoma como hospitales universitarios de la Universidad Autónoma cuando ésta se creó hace ahora 54 o 55 años. Entonces, bueno, aquí hubo profesores y luego, pues sí que es verdad que hubo ciertas cosas que dificultaron, pero no imposibilitaron el entrar en la carrera universitaria y desempeñar puestos de profesor titular o de catedrático. Sí, pero eso curte, quiero decir, curte, bueno, sí. Y creo que también es un proceso de aprendizaje pues, para trasladar a las nuevas generaciones que todo tiene su recorrido, como digo yo. Sí, pero fíjate, yo creo que aquí en este hospital, aunque había una vocación docente clara y en muchas personas, nunca esas personas tuvieron como meta la ambición de ser profesor titular o catedrático o incluso profesor asociado. Es decir, que su compromiso con la formación y con la docencia no tenía nada que ver con el hecho de que se le reconociera un estatus oficial. Pero cuando lo dejaste, cuando te fuiste en el año 2022, las cosas yo creo que con respecto a la autónoma y el nivel de profesorado habían mejorado drásticamente. No cabe duda, eso es evidente. Y eso es quizás también parte de la gestión a la que yo antes hacía alusión. Yo creo que se hizo también con la Universidad Autónoma una gestión muy positiva, y ahí a Juan Antonio Álvaro de la Parra hay que reconocerle que supo cómo enfocar ese tema, incluso a veces poniendo dinero encima de la mesa, porque claro, para poder acceder a una plaza de profesor titular o de catedrático, pues hay que demostrar también una trayectoria docente, y si has sido profesor asociado previamente, pues eso casi es un sine qua non para poder optar luego a esas plazas. Y hubo plazas incluso de profesor asociado, y todavía las hay, que han sido financiadas por el propio hospital, no por la Universidad Autónoma, porque claro, también la Universidad Autónoma hay que reconocer que, como todas las universidades públicas, han tenido dificultades presupuestarias y tienen todavía dificultades presupuestarias importantes, con lo cual pues no se puede dotar una plaza si no tienes el dinero para dotarla, o sea que... Pero yo creo que con generosidad el Grupo Quirón Salud y sus gestores pues, facilitaron que algunas personas pudieran ser profesor asociado, que tenían currículum para poder ser profesor asociado, pero no había una bolsa económica en la autónoma para dotar esas plazas. Totalmente de acuerdo. Ha sido una visión clara de futuro y que ahora la institución se está beneficiando, porque estamos en una muy buena posición dentro de la Universidad Autónoma en cuanto a profesorado, y yo creo que eso es muy importante tener ese nivel de profesorado. En esta visión a largo plazo, vista con 90 años de perspectiva, con la idea de don Carlos, las nuevas generaciones, que no son ni mejores ni peores, yo no entro en ningún discurso, estos que vienen, estos que no vienen, no. Es lo que hay, tienen su recorrido, que es diferente al mío o al que tuviste tú. ¿Qué aconsejarías para que los que entran aquí mantengan este espíritu universitario, este
espíritu de hospital universitario con las 3 patas, asistencia, docencia e investigación, añadiendo innovación. ¿Qué consejos le darías a estos nuevos residentes para atraer talento? Bueno, yo voy a hacer un matiz primero y luego intento contestar a esa pregunta que no sé si tiene respuesta. La innovación, ¿en qué se diferencia de la investigación? Yo creo que la investigación es innovación, por definición. Es que la innovación no es usar un nuevo aparato sin saber para qué usamos ese nuevo aparato. Es decir, que las cosas se usan con un objetivo, e innovar, investigar es innovar. O sea que yo, quizás porque soy más mayor, yo prefiero la palabra investigación y entender lo que significa investigación. Investigar tiene que ser innovar. La investigación que no es innovación no es investigación. Dicho eso, lo del tema de los jóvenes. Yo creo que la gente de mi generación, con frecuencia les escucho decir, yo no entiendo a los jóvenes, pero bueno, esto es lo que me decían a mí cuando yo era joven. Los que entonces eran de mi edad no me entendían. Y sin embargo, la gente de mi generación ha sido muy importante para este país. Nosotros hicimos la transición, por hablar de cosas que no tienen que ver con la medicina, aunque al final también tienen que ver con la medicina, tienen que ver con todo, con la sociedad. Mi generación fue la que trajo la transición y yo creo que mi generación pues, ha estado comprometida en el terreno médico con una asistencia de calidad, con una docencia de calidad y con una investigación de calidad. Con lo cual yo estoy convencido de que en el futuro, con matices que no tendrán nada que ver con los que definen a mi generación y a la tuya, en el futuro los que ahora son jóvenes descubrirán pues, las claves que les llevarán a hacer una asistencia médica de calidad, una docencia de calidad y una investigación de calidad, diciendo que es que ese futuro, indudablemente, en estos momentos a mí me resulta muy difícil de visionar cómo va a ser ese futuro. La inteligencia artificial, no la que hoy tenemos, sino la que habrá dentro de 20 años, pues va a transformar ese futuro, no cabe duda, con lo cual ni siquiera yo puedo entrever cómo va a ser el futuro de estos jóvenes que ahora están haciendo su residencia o están en las facultades de medicina. Me gustaría poner en valor tu trayectoria como director de docencia, aunque sé que no te sientes cómodo hablando de esto, pero lo hablo en primera persona. Yo llegué aquí en el año 2006 y tú empezaste como director de docencia, si no recuerdo mal, en el 2012. He convivido contigo con 12 años como director de docencia y creo que el cambio a la docencia en esta institución fue radical. Cuando me preguntan, yo no tengo que esconder nada, es absoluta gratitud y reconocimiento al método, porque yo creo que tú has aplicado método científico a la docencia a través de diferentes herramientas e innovación. A través de diferentes herramientas, a través de becas, que has visto visión de futuro, y creo que el cambio realizado en estos años, que no ha sido fácil, porque es un periodo largo, necesario, nos ha puesto en la vanguardia en la docencia, no solo de nuestra comunidad, sino de España, reconocida. Estaban el otro día en la presentación de tu novela, sabes que fueron a verte y estuve compartiendo con ellos un rato de conversación, personas relacionadas directamente con la docencia de nuestra Comunidad de Madrid, y eso es un reconocimiento a una trayectoria impecable que creo que no se ha hecho en ningún otro hospital español, Y a mí esto, al incorporarme, como soy también una persona muy cercana al método, pues me lo ha hecho muy fácil, y ha sido pues coger un buque que iba ya hacia adelante, y quería agradecerte porque yo creo que, aunque hablamos de los 90 años de don Carlos Jiménez Díaz, falleció en el año 67, si no recuerdo mal, pero desde el 2002 hasta aquí este hospital ha vuelto a ser uno de los pioneros en nuestro país gracias a grandes nombres, grandes gestores, pero indudablemente gracias al, y ahora permíteme que diga, profesor Farré. Bueno, muchas gracias, te lo agradezco infinito,
Ocupé el cargo de director de docencia en julio de 2023 y durante julio de 2022 y durante junio de 2022 se hizo una transición que yo considero impecable tanto en lo profesional como en lo humano. Desde ese momento hasta aquí he tratado de seguir las grandes líneas ya, como he comentado, que implantó Jerónimo, sobre todo método, con alguna innovación, y poco más puedo decir de estos años, que buscamos, sobre todo yo igual que Jerónimo, buscamos la excelencia en la formación de nuestros residentes, y yo soy un animal competitivo, siempre lo he sido, y me gustaría pues, que la Fundación otra vez fuera un hospital top en cuanto a la elección MIR, y gracias al trabajo de muchos años, poco a poco nos vamos aproximando. Bueno, yo quiero decir en ese sentido una hora. Marañón, que fue un personaje importante en este país, como médico y como humanista, una vez dijo: ¿dónde están los números uno? Yo he conocido a algunos números uno del MIR que realmente han sido peores médicos y hasta a lo mejor peores personas que el 350, que el 520. Es decir, que yo coincido con Marañón en ese grito de ¿dónde están los números uno? Él añadió, dice, y yo he sido alguna vez número uno, como diciendo, mire, sé de lo que estoy hablando. Pues quiero decir que realmente a mí eso nunca me ha obsesionado. A mí me ha obsesionado ayudar a la gente a que sean el mejor él o ella misma que puede ser. Y te digo que, bueno, yo he conocido en este hospital personas que no me ha interesado qué número tenían, aunque algunos han tenido un número muy bueno. Curiosamente, algunos números 1 o número 2 o número 3 del MIR han venido aquí a trabajar a esa institución cuando terminaron su MIR. Pero ciertamente a mí ese es un tema que nunca me ha impresionado. Yo me acuerdo, yo tuve bastante relación con el señor Laschetti, que fue consejero de Sanidad, y me decía, Jerónimo, sí, no, yo entiendo que estáis haciendo muchas cosas en la docencia de tu hospital, pero todavía no tenéis muchos residentes entre los 100 primeros. Y yo le decía, oye, mira, es que yo creo que hay cosas más importantes que eso. Y además había, ya digo, una razón, un mar de fondo para que eso fuera así. O sea, que a mí eso nunca me ha obsesionado, nunca me ha importado demasiado, porque yo sé la calidad humana e intelectual que han demostrado nuestros residentes estando aquí haciendo su residencia. Y eso me imagino que por el mero hecho de que yo me haya jubilado hace 3 años no habrá dejado de suceder, es decir, que seguirá igual. No me obsesiona a mí ese tema. Nosotros desde hace un tiempo venimos preparando a los residentes a través de cursos de formación transversal para formarles no solo como profesionales, sino humanamente en diversos cursos. Y en esta línea, como sé que te gusta, implantamos un seminario con Andrea Kalmayer de Humanidades y Medicina. ¿Qué te parece esta idea? Bueno, me parece muy bien. Andrea no solamente es una cardióloga brillante, hija de un íntimo amigo mío, también cardiólogo, que también se formó aquí en la Fundación. Ella no se formó aquí, ella se formó en el Hospital Clínico. Ella, si no recuerdo mal, fue el número 2 del MIR en su año. Y se formó en el Hospital Clínico y se vino aquí a trabajar. La contraté yo, de hecho, siendo yo jefe de servicio. Y Andrea no solamente es una cardióloga extraordinaria, sino que luego ha estudiado humanidades. O sea que Andrea, quizás por su perfil también familiar, tiene una personalidad que está muy volcada en el terreno de las humanidades. ¿Qué es esto de las humanidades? Porque a veces hablamos de las humanidades y no sabemos de qué estamos hablando. Las humanidades es estar interesado, saber de otras disciplinas. Otra cosa que me preocupa mucho, y estamos trabajando en la prevención y detección de problemas de salud mental entre nuestros residentes, porque creemos que en los últimos años, por diversos motivos, probablemente causas multifactoriales, hay una alta prevalencia de alteraciones del estado de ánimo.
¿Tú ya lo detectabas o estabas preocupado en tu época de director de docencia? Bueno, precisamente por eso, si recuerdas, en la aplicación Forsan había un área que se llamaba incidentes críticos, porque a través de esos incidentes críticos eso nos permitía a los jefes de residentes y a mí mismo identificar situaciones que podían ser en un momento dado motivo de conflicto personal de ese residente. O sea que sí, eso está claro que me preocupó el burnout, me preocupó el que pudiera haber situaciones de depresión, etc. De hecho, es interesante que el otro día tuve acceso a una publicación que hacía referencia a la inteligencia artificial y los autores decían que una de las cosas que la inteligencia artificial puede prevenir o evitar es el burnout de los futuros médicos. Y es posible que eso sea cierto, porque hay que darse cuenta que parte de ese burnout tiene que ver con las tareas no médicas que tiene que asumir hoy en día en todos los hospitales del país un médico, porque el ordenador, el tener que escribir mucho en el ordenador, todo eso. Entonces, realmente la inteligencia artificial puede ayudar en ese sentido a que el médico no se sienta una especie de secretario o de escribano y que le haga pensar que él no ha hecho o ella no ha hecho medicina para dedicarse a esas cosas, porque a veces resulta que la llamada tarea administrativa a lo mejor ocupa el 80% del tiempo de una consulta. La docencia en el momento actual, estamos en un periodo, yo creo, de una transición sobre herramientas como la inteligencia artificial y otras que surgirán, que no sabemos ahora denominar, que a mí me preocupa particularmente, no por su utilidad, que yo creo que tiene su utilidad. Es decir, creo que van a ser absolutamente necesarias en la formación de nuestros residentes. Mi preocupación radica en la falta de formación para el uso de esas herramientas. Es decir, hoy utilizamos, como te puedes imaginar, ChatGPT desde un simple abstract, hacer una presentación a los trabajos fin de grado que he tenido la oportunidad de corregir recientemente, y esto claramente va en detrimento de la calidad de los mismos. Yo creo que es por falta de formación sobre el uso de estas herramientas. ¿Qué opinas, Jerónimo? Bueno, no lo sé, pero que las nuevas herramientas van a transformar la realidad, eso es seguro. La profesión, por ejemplo, de delineante desapareció cuando se crearon los programas de diseño por ordenador. Es decir, que ahora cualquier arquitecto no necesita un delineante que le haga un plano y que si se ha equivocado y hay que corregir tenga que raspar con una cuchilla la tinta china del plano sobre papel vegetal, que todavía yo tengo algún plano de papel vegetal de un amigo que se dedicaba a eso. Cierto es que desaparecerán profesiones, pero aparecerán otras. O sea que no creo que la arquitectura se haya visto desfavorecida por el hecho de no tener que usar a un delineante. Al contrario, ahora quizás los planos son mucho mejores porque cualquier idea nueva sobre la marcha se corrige sin que eso sea un problema. O sea que yo creo que se van a transformar profesiones, seguro. Hace ya bastantes años, como a lo mejor 6 o 7, que Pricewaterhouse publicó una monografía acerca del futuro de la sanidad. Y una de las cosas que me impresionó es que ellos dibujaban y desarrollaban en el texto, dibujaban una imagen que era que el médico actual se iba a sustituir por una enfermera y un ordenador o una inteligencia artificial por detrás. Y es posible. La enfermería ya está asumiendo tareas que antes eran exclusivas de los médicos. Eso ya ocurre hoy. Pero en el futuro, con la ayuda de inteligencia artificial, por ejemplo, la enfermera, estoy convencida de que va a asumir incluso muchas más tareas que ahora desempeñan residentes en el servicio de urgencias de los hospitales. O sea que estas nuevas herramientas van a transformar la realidad futura, eso es seguro. Pero alguien tendrá que seguir pensando. A lo mejor la inteligencia artificial, por muy inteligente que llegue a ser,
no puede competir en imaginación con el ser humano. A lo mejor la inteligencia artificial, si alguien humano imagina escenarios, puede incluso darle, digamos, la novela escrita de esos escenarios que el autor ha imaginado. Me refiero al autor, a un investigador, etc. O sea que yo todavía confío en la imaginación humana como el gran motor del futuro, como ha sido siempre la imaginación humana el motor del pasado. Si revisamos la historia, mira, y hablando de Jiménez Díaz, esto está recogido en un libro que es la historia de mi instituto, precisamente. Jiménez Díaz, lo que concibió siendo estudiante de medicina y lo dibujó, es un instituto de enfermedades digestivas. A él entonces, siendo estudiante, le llamó la atención el aparato digestivo. Bueno, pues creó algo distinto, pero lo que es cierto es que había una imaginación detrás que fue el motor para las creaciones, en este caso de don Carlos Jiménez Díaz. Pero yo creo en la imaginación humana como el gran motor del pasado, del presente y del futuro. Absolutamente, y esa imaginación humana aplicada a nuestros residentes, yo sin duda comparto que el futuro va a ser muy diferente a lo que conocemos en cuanto a IA. Lo que realmente me preocupa como director de docencia es buscar los cauces para formar a nuestros residentes en inteligencia artificial. Y resulta complicado encontrar profesionales cualificados en formar en IA en ciencias de la salud, por lo menos en lo que yo he podido rastrear. Y el segundo área que estoy trabajando, implementando, y ya te he trasladado, es la detección temprana, precoz de problemas de salud mental, que realmente cuando yo cogí la docencia realmente me sorprendió la cantidad de problemas que están teniendo nuestros residentes y que tenemos que trabajar, porque estos residentes no se pueden dejar de lado, hay que seguir trabajando. Y en tercer lugar, sobre el futuro, yo volvería al clasicismo. Me preocupa la formación integral de los residentes, respetando absolutamente la superespecialización. Pero yo no concibo un residente de cardiología que tenga que hacer una interconsulta porque la glucosa está en 125 o viceversa. Se ha avanzado mucho en la superespecialización y se ha perdido una visión integral del médico, que añadiría esta imaginación que tú comentas. Y esas son un poco las líneas estratégicas que yo voy a tratar de mantener en los próximos años y mientras dure en el cargo de director de docencia y me permitan. Yo confío mucho en la gente y en su imaginación, con lo cual estoy convencido que tus jefes de residentes a lo mejor se pueden convertir en expertos de la tecnología actual, de la inteligencia artificial actual. Y en cuanto a que los trabajos del fin de grado te los hagan o nos los hagan con el ChatGPT, lo que hay que hacer es plantear otro tipo de trabajos fin de grado. Porque si planteamos trabajo de fin de grado, pues un tema, no sé, pues la insuficiencia cardíaca, pues ChatGPT. Entonces, pero no, yo creo que entonces nosotros le tenemos que echar imaginación a eso para decir, bueno, vamos a ponerles un trabajo de fin de grado que represente bueno, pues un esfuerzo personal y tener que pensar y tener que buscar por sí mismos información o referencias. Es decir, que yo creo que somos los profesores los que tenemos que pensar, porque el trabajo de fin de grado hoy no puede ser como el de hace 10 años, por razones obvias. Jerónimo, ¿a ti te gusta el término conchito, conchita? Bueno, tú sabes que no mucho, pero digamos que luego se ha convertido casi hasta en una bandera que las personas que nos hemos formado o que trabajamos en la institución pues ondeamos, pero a mí no me ha gustado. ¿Por qué? Porque cuando yo era residente y la institución era el hospital más importante de España, y nosotros además nos lo creíamos, y los de otros hospitales también se lo creían, pues nos llamaban conchitos, ya vienen los conchitos. Ser conchito hoy en día pues se debe aceptar como ser una persona que está identificada con los valores de esta institución. Yo me considero un conchito de adopción
Desconocía esta terminología de los años 70 que me ha sorprendido, pero comparto absolutamente contigo que son unos valores, y estos valores fundamentalmente se relacionan con lo que es un hospital universitario. Otra de las líneas estratégicas futuras que estamos apostando es por la creación ya de un centro de simulación clínica avanzada Fundación Jiménez Díaz. Para ello, la institución ha invertido, como sabes, en la Escuela de Enfermería, que es un centro pionero en simulación avanzada del que nos vamos a beneficiar. El antiguo animalario se va a reconstruir con una área específica en simulación, y llevamos 2 años formando a profesionales de nuestra institución en Valdecilla en cursos de simulación básica y avanzada como instructores. De tal forma que ya hemos formado a unas 10 personas, y a partir de ahora estos formadores van a formar al resto de nuestra institución. Inicialmente vamos a tratar de formar a todos nuestros tutores, porque no concibo el futuro, y creo que estarás de acuerdo, sin una apuesta clara por la simulación. Estoy convencido. De hecho, hace como unos 8 años o 9 años yo también propuse hacer y hice una memoria sobre un centro de simulación. Entonces, aquí no había espacio y quizás tampoco había presupuesto, pero sobre todo no había espacio. De hecho, en aquella época ellos cogieron, el Grupo Quirón cogió una clínica que estaba por la zona de Chamberí y tal, y yo les dije, a lo mejor aquí lo podríamos hacer y tal, porque era una antigua clínica que no, luego al final la dejaron porque no valió para nada. Pero no había espacio, porque un centro de simulación necesita espacio. Yo en aquella época recorrí varios centros de simulación, hasta el de los militares. Los militares tienen aquí en el Gómez Ulla un centro de simulación que está muy bien, porque ellos también necesitan para las heridas, digamos, de combate, etc. Y bueno, pues evidentemente soy un firme convencido de que los futuros residentes no tienen que aprender a dar puntos en la barriga de Doña María, como las personas de mi generación tuvimos que aprender, sino en dispositivos que están ya creados a tal efecto para que se pueda aprender no solamente a dar puntos, sino otras muchas cosas a través de técnicas de simulación y de realidad virtual incluso. Pues fíjate que yo también pensaba que el problema del espacio iba a condicionar mucho la generación del centro de simulación, pero como bien sabes, la innovación avanza y ahora se han creado unas herramientas. Por ejemplo, estamos trabajando provisionalmente hasta que el centro pueda quedarse con ella o no, sin Extension Go, que son centros de simulación portátil, de tal forma que tú vas in situ a la habitación, a la UCI o a la coronaria, colocas este sistema visual y en otra habitación pues estás haciendo el debriefing, y la verdad es que es maravilloso, porque al final la verdadera simulación es la que haces realmente cerca del enfermo, y la verdad es que la experiencia es muy muy positiva y nos mejora la perspectiva de decir necesito X metros cuadrados para tener un verdadero centro de simulación. Esto va a cambiar afortunadamente para nosotros, que sabes que tradicionalmente siempre hemos tenido problemas de espacio. Pues magnífico, eso me parece un proyecto extraordinario y hay que ir a por ello. La Fundación Jiménez Díaz es un buque insignia en docencia. Lo marcó el ideario de don Carlos Jiménez Díaz con su visión futura, se ha mantenido en el tiempo. Yo cuando llegué aquí en el año 2006 me impresionó el espíritu docente que se respiraba por todos los sitios, con residentes, con estudiantes de medicina, estudiantes de grado, y creo que a través de los profesionales que os formasteis aquí se ha mantenido en el tiempo, y los que nos hemos ido incorporando creo que también lo vamos manteniendo. Es decir, que es algo difícil de explicar, pero que se mantiene en el día a día y que tú no tienes que contar a nadie, o no les tienes que dar lecciones sobre cómo transmitir esta docencia a residentes y estudiantes. Por otra parte, gracias al equipo directivo de Quirón en tu época y en la mía, tienen una apuesta clara sobre docencia. Es decir, y por eso le han dado, digamos, la categoría de dirección de docencia, apuestan claramente, y esto se nota que hay detrás de dirección de docencia un apoyo explícito de nuestra gerencia, y eso ayuda enormemente a poder diseñar cursos, trabajar en el centro de simulación.
Y en definitiva es muy fácil trabajar en docencia si tú crees que donde estás trabajando realmente cumple lo que para mí son los requisitos de un hospital universitario. Pues sí, estoy totalmente de acuerdo. Pero fíjate, yo creo que una de las cosas más importantes de la docencia en este hospital es que se ha creído en la docencia. Antes he mencionado el Seminario de Hospitales. El Seminario de Hospitales lo crearon el doctor Hernando Avendaño. Luis Hernando Avendaño era el jefe de nefrología en este hospital. Y lo crean en los finales de los 60, él y un cirujano de la clínica de Puerta de Hierro, Vicente Rojo. Y ponen de acuerdo, ya digo, a 9 hospitales para ofertar unas plazas de médico interno y de médico residente. De hecho, la palabra MIR se sigue usando y ya no hay médicos internos. La palabra MIR se crea a través del Seminario de Hospitales, que había un año de internado rotatorio y luego 3 o 4 años de residencia según la especialidad. En aquella época, la mayoría de los especialistas se formaban en las cátedras universitarias con lecciones magistrales. Entonces, el Ministerio de Educación de aquella época aceptó lo que le propusieron el doctor Rojo y el doctor Hernando, de que se concediera también un título de especialista a las personas que lo hubieran adquirido a través de una formación como médico interno y residente. Y luego fue en la época ya de la democracia cuando se decreta por boletín oficial que podía haber 2 mecanismos de especialización, el de una residencia en un hospital acreditado. Se empezaron a acreditar no solamente los 9 que estaban por el Seminario de Hospitales, sino otros muchos más, el Clínico aquí de Madrid, etc. Y también por las cátedras universitarias, quizás para no molestar a los cátedros, que eran un conjunto de personas, pues como el búnker de la universidad. Y luego ya fue en la época de Felipe González cuando se hace un decreto ley a través del cual solo se podía adquirir el título de especialista a través de un programa de residencia en uno de los hospitales acreditados. Y yo creo que el tema, por tanto, y lo demuestra el hecho de que Luis Hernando Avendaño adoptara esa iniciativa de crear el Seminario de Hospitales, que el problema es que la gente que se ha formado aquí ha creído en la docencia. Y yo creo que eso se sigue manteniendo. Yo creo que aquí la gente que estamos, tú ahora al frente, pero rodeado de todos los profesionales, porque aquí no todo el mundo que desempeña una tarea docente con los residentes tiene ningún estatus especial, ni siquiera cobra un plus por hacerlo. Porque yo creo que la mayoría de los profesionales que aquí hemos trabajado y que aquí todavía trabajáis, creen en la docencia. Yo creo que es la creencia en la docencia lo que ha hecho a este hospital siempre, incluso en sus horas más bajas, lo ha hecho siempre potente a nivel formativo. Hoy en día es verdad que hay otros muchos hospitales que también creen en la docencia, y esto hay que, es de justicia reconocerlo. Yo he conocido además a jefes de estudios de otros hospitales que han hecho una labor extraordinaria en sus propios centros, y realmente me faltaría tiempo para citarlos a todos y además se me olvidarían muchos. O sea que yo creo que esto también hoy en día, este país, porque hay que darse cuenta una cosa, no todos los países tienen un sistema de formación a través de una residencia. Hoy en día quedan menos países, pero por ejemplo en mi novela, porque aquí es como lo de Umbral, yo he venido a hablar de mi libro, en mi novela, en el año 76, un médico inglés, que es uno de los protagonistas, dice: en Inglaterra no tenemos un sistema de residencia. Yo esto lo he vivido porque yo he viajado mucho, yo Inglaterra la conozco muy bien, y realmente en aquella época, en el año 76, no existía un sistema de residencia. Esto se ha hecho más tarde, mucho más tarde. O sea que realmente España en ese sentido ha sido un país que ha creído en la docencia. Pues me gustaría que supieran su historia, me gustaría que supieran
la historia de don Carlos Jiménez Díaz, porque en el fondo la historia creo que es necesaria para comprender el presente, incluso para diseñar deseos para el futuro. Me gustaría que conocieran que es un hospital de enorme excelencia para hacer la residencia, con una tradición excelente, probablemente de los hospitales pioneros en la formación sanitaria especializada. En una palabra, Fundación Jiménez Díaz, vanguardia. Es un hospital pionero en asistencia, docencia e investigación. Pues yo lo definiría diciendo sueño, porque la idea partió de un sueño de Jiménez Díaz que hizo realidad. En esta vida lo importante es hacer realidad los sueños. Pues el deseo que tengo es que todo el mundo se den cuenta, sobre todo los que tienen la responsabilidad de dirigirla, que el pasado glorioso no asegura el presente y mucho menos el futuro. O sea, que se preparen a seguir trabajando y sobre todo a seguir teniendo ideas para que el futuro sea tan brillante como fue ese pasado.